Hoy hablamos con Ana Belén Jiménez, terapeuta emocional, sobre una realidad muy presente en muchas familias. Como en ocasiones, las madres educamos desde el miedo, sin ser realmente consciente de ello. Una charla profunda, cercana y muy necesaria en la que abordamos cómo ese miedo influye en la crianza, en nuestras decisiones y en la forma en la que acompañamos a nuestros hijos. Un espacio para entender, cuestionar y sobre todo crecer. Vamos a escucharlo. Muy buenas, Ana Belén. Hola. ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues estamos bien, la verdad. ¿Estamos bien? Estamos bien. Me alegra mucho tenerte aquí. Gracias por invitarme. Nada, muchas hombre, gracias. Gracias a ti por Un venir lujazo siempre. estar aquí también. Es un placer tenerte porque creo que nos vas a enseñar muchas cositas, nos vas a dar luz en muchos temas que a lo mejor tenemos encerrados dentro de nosotros. Entonces es un placer que vengas a darnos un poquito de luz en algunos temas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ana Belén? Yo creo que uno de los temas importantes, bueno, que todo esto está, por supuesto, en función de lo que yo trabajo diariamente, es un poco desde dónde estamos criando. Desde dónde nos estamos enfocando con nuestros hijos. Y es un tema que yo además lo he estado pensando y creo que puede ser, mucha gente que nos esté viendo y nos esté escuchando, creo que puede ser, o vamos a intentar que sea clarificador, porque sí, la idea es que una vez que escuche esto, se remueva algo por dentro para resolver lo que tengamos que resolver. Esa sería la idea, eso es. Esa es mi idea. Muy bien, esa es mi idea. ¿Cómo estamos educando ahora así, mismo a saco ya, a nuestros hijos? ¡Hala, venga! El cómo estamos educando nos lleva a preguntarnos cómo estamos nosotros, fíjate. O sea, no solamente es cómo lo estamos haciendo, sino desde dónde lo estamos haciendo. Para mí lo importante es cuestionarnos como padres cómo lo estamos haciendo. Es muy importante para mí entender dónde nos colocamos nosotros como... Fíjate, yo me voy a centrar hoy más en la madre, si tú me das permiso. Sí, claro. Porque creo que dentro de que tanto la madre como el padre, o los dos padres o las dos madres, me da igual el modelo que sea, sí, ¿no? Pero creo que lo importante es reflexionar un poco ¿para qué he tenido hijos? ¿Cuál es la finalidad? O a veces ni siquiera nos hemos cuestionado que queríamos tener hijos, porque es un poco lo que hay que hacer, sí, ¿no? Porque la sociedad nos lleva y ahí a ese empezamos a complicarnos la vida mucho a veces sin ser conscientes de todo lo que viene. Totalmente. Nos centramos en la madre, damos a luz, nos encontramos con nuestro bebé en los brazos y empiezan esos miedos o esas cosas que nos pasan a las madres, de la incertidumbre, de cuestionarte a ti misma por qué lo estoy haciendo bien, por qué he decidido, cómo lo hago, empiezan esos miedos, ¿no? Yo creo que todo este miedo que tú me hablas empieza mucho antes de ya cuando está aquí el bebé. Empieza bastante antes. Empieza cuando uno decide que ya es el momento, pues a veces por instinto o porque, sí, como he dicho, es algo natural, es como que está establecido que tiene que ser así, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es así. Creo que ya aparecen los miedos durante el embarazo. Vale. Para mí la fase del embarazo es vital, pero es vital. Vital analizar un poco, reflexionar sobre cómo me siento yo como madre. Porque date cuenta que hay mucha gente que decide ser padres, decide ser madre en este caso, pues porque creo que a lo mejor, bueno, llevan mucho tiempo en una relación y es como que les apetece que genere ese fruto, ¿no? Nuevo... Pero también puede ser por carencias, es decir, o por miedos. Estamos en una crisis y creo que tener un hijo puede ser la oportunidad para salvar esto. Hay muchas razones por las que acabamos teniendo hijos, pero para mí lo importante es cómo emocionalmente se encuentre la madre. Porque hay una cosa muy clara, ser madre es una elección y es una decisión. Totalmente. Partiendo de ahí, de que es una elección, sí, a veces nos preocupamos mucho más, bueno, a veces no, nos preocupamos mucho más por cómo va a ser el proceso de crianza que cómo estoy yo como madre. Totalmente. Pero ¿crees que estando embarazada nos planteamos lo que estás diciendo de cómo enfocar que voy a ser madre?
Yo creo que eso aparece más cuando ya das a luz, cuando ya el bebé está, ¿no? Es que a mí me interesa otra idea. A mí me interesa ¿cómo vamos a hacerlo como madres? Eso lo vamos a saber con la práctica. Sí, quiero decir, aquí nadie ha salido, claro, nadie ha salido con ese libro, no, pero sí que me interesa, que es lo que probablemente no hacemos, es cuestionarnos emocionalmente cómo estamos. ¿Cuánto de autoestima tengo? ¿Cuánto realmente necesito o tengo que cuidarme para que todo el proceso vaya de la mejor manera posible? Es decir, ¿cuánto de relación tengo con mi pareja que hace que el embarazo esté mucho mejor? O sea, si te das cuenta, de alguna manera nos están mostrando las conductas de lo que genera el criar, y a mí me interesa algo mucho más previo, y es cómo estamos emocionalmente nosotros, primero en este caso como mujeres y sobre todo como madres, porque te voy a decir una cosa, hay madres maravillosas y hay madres que habría que echarles de comer aparte, que es lo que se está hablando del término pues tóxico, que a mí no me gusta mucho ese término, pero son madres que pueden ser asfixiantes, y os digo que a verlas a ellas. Ahí es donde a mí me interesa trabajar, ¿no? Porque claro, yo quiero que mi hijo esté todo bien, ya, pero ¿tú cómo estás? Esto cuando doy alguna conferencia, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea muy feliz, me encanta, yo también quiero que mi hijo sea feliz, claro, yo lo quiero, pero ¿tú cómo estás? A ver, yo quiero que mi hijo sea feliz. No, es que no va de eso. Es que no está ahí el enfoque. El enfoque es cuánto te cuidas tú, eso es. Cuánto valor te das tú, cuánto te respetas tú, cuánto te dedicas a ti para luego poder dar eso que tú quieres, para que tu hijo sea la persona más feliz o más libre que se pueda. Si yo no soy libre, ojito con porque es un tema que empezamos tela. Si yo no estoy bien, si yo no soy libre, si yo tengo mis miedos y mis dependencias, ¿qué crees que voy a enseñarle a mis hijos? Totalmente. Y aparte creo que lo socialmente correcto también influye muchísimo en este proceso. Estamos en unos tiempos en lo que la sociedad parece que nos marca lo que es lo correcto como madre, o cómo lo tienes que hacer, ¿no? Eso es muy importante. Cómo tienes que alimentarlo, cómo tienes que dormirlo, si le tienes que dar tetas, si no. Entonces eso emocionalmente para la madre, para la mujer, es muy complicado. Lo primero que voy a decir, que yo creo que esto ya empezamos a permitírnoslo, las mujeres, las mamis, es que, por ejemplo, en un momento determinado, mis hijos me saturan, mis hijos me ahogan, mis hijos me están cortando mi libertad. Pero claro, esto políticamente, educacionalmente, socialmente no está bien admitido, ¿no? Es como el ser madre tiene que ser la entrega absoluta, sin ninguna medida. ¿Dónde está escrito esto? Porque es que esto no funciona así. No funciona así. Si yo quiero que mi hijo esté bien, a lo mejor estaría bien que yo me diera el valor de preguntarme cómo estoy. Porque si yo soy una madre con miedos, con miedos y con conflictos emocionales que vienen de mucho antes, que yo no he resuelto, de verdad, no puedo vender la moto. O sea, no le voy a enseñar a mi hijo seguridad ni autoestima y que sea la leche limonera. Es que no es así. Yo no puedo dar lo que no tengo. Pero el problema está en que a través de nuestros hijos podemos, a veces se pretende que nuestros hijos nos salven. Entonces, ellos tienen que ser los responsables de que yo sea feliz. Por lo tanto, espero que tú, como hijo, ya sea niño, un poquito más mayor, preadolescente, a mí no me vengas a fastidiar la película. Y resulta que a veces ocurre todo lo contrario, que nuestros hijos vienen a remover lo que no queremos remover. Lo que no queríamos remover, totalmente. ¿Cómo detectamos nosotras en el embarazo que algo no está yendo bien dentro de nuestra cabeza y que debemos de empezar a plantearnos, estoy bien? Qué buena pregunta. Tengo que empezar a trabajar en mí antes de que venga lo que tiene que venir y empezar a centrarme también en otra vida y en cuidar a otra persona. ¿Cómo detectamos? El ser madre no niega el que ante todo soy mujer y soy una persona, y me va a vibrar en mí, en mi interior, en mi cuerpo, que es mi termómetro, me va a vibrar realmente lo que estoy viviendo a mi alrededor, si está conectado, si me está aportando bienestar, paz, tranquilidad o no. Claro, ¿cuánta gente en consulta viene diciendo? Yo es lo primero que pregunto.
O sea, ¿cómo has estado durante el embarazo? ¿Cómo has estado durante el embarazo? ¿Qué tal tu embarazo? Normalmente te engañan, ¿eh? Y te dicen que todo es maravilloso. Sí. Pero luego tiras del hilo Sí. y te das cuenta de que no ha sido tan maravilloso, que está muy sola, que con decirte que en el parto, tuve que despertarlo para que... O sea, estas cosas están pasando, Sí. pero no pasan por casualidad. Es que nuestras relaciones ya tienen problemas y en el embarazo, evidentemente, se incrementan porque yo, emocionalmente, físicamente, neurológicamente, en todos los un sentidos, cambio importante. hay un movimiento muy potente dentro de mí. Entonces, lo primero es escucharnos. Pero yo digo, si no nos escuchamos antes de quedarnos embarazadas, preñadas, ¿por qué tenemos que cuidarnos ahora? Claro, ahí sí que hay una sensibilidad de, que ahora no estoy sola, ahora no estoy sola. Mi hijo, mi bebé, tiene las células mías y todo lo que estoy mamando yo, también lo está mamando mi bebé. Eso es. Ahí es donde empieza lo bueno de la historia y también lo complejo de la historia. En serio, Sí. este es un tema muy peliagudo porque hay gente de 40 años, de 35 años que te llegan a consulta y te dicen, es que mi infancia ha sido muy difícil, es que mi madre ha sido una madre fría, es que mi madre ha sido una madre que solamente se ha dedicado a currar, a trabajar. Es que mi madre no estaba y mi padre pues es un padre ausente. O sea, todo eso nos está repercutiendo a la hora de desarrollarnos como personas y tener hijos felices o hijos que sienten que si no hacen el trabajo que tienen que hacer, se sienten culpables. Eso es, Este eso tema es sí. de verdad un tema súper importante que condiciona todo, ¿eh? Totalmente. Imagino que ahí empezarán los miedos de los que estamos hablando, el hecho de que mi madre no estaba todo el día trabajando o tienen unas expectativas de ti que a lo mejor no llegas y es como una decepción. Buen tema. Entonces imagino que ahí empiezan los miedos de no querer reflejar en ti lo que a lo mejor has vivido de tu madre. Mira, esta mañana en consulta ha venido un hombre maravilloso que ha vivido esta experiencia. Ha vivido una experiencia donde la madre ha sido muy fría emocionalmente y un padre completamente ausente. No solamente ausente, es que lo poco que está, lo único que hacía es cortar cabezas, es decir, desvalorizar, etcétera, etcétera. Y después de su proceso de relación, que está en crisis y que afortunadamente está todo pues un poco encauzándose, se ha dado cuenta de que una de las cosas importantes en el viaje que estamos haciendo es que no quiero repetir el patrón. O sea, no quiero hacer lo que han hecho conmigo. Y los ama. Y los va a amar porque son sus padres. Sí. Pero eso no implica a que yo, afortunadamente, desde ahora y desde aquí, me dé cuenta Sí. de que tengo que enfocarlo de otra manera. Quiero ser un padre que vibre, un padre que se moje, un padre presente, un padre que ponga límites. Y, por supuesto, lo mismo, una madre que disfrute en la medida que se pueda. Pero para mí hay un tema muy importante aquí también. Y es que nos empeñamos en que mi vida, desde que yo tengo a mi hijo, tiene que estar para que él sea la leche limonera, que consiga sus objetivos, ya, o sea, y esto yo le doy la vuelta. ¿Cuáles son los míos? Sí. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Cuáles son mis proyectos? ¿Por qué no me dedico también a ser feliz? Claro. Y aquí es donde decimos, bueno, si eres madre, chica, tienes que dedicar en cuerpo y alma. No quiero. Dentro de unos años, ¿no? Lo No me da podrás la gana. salir, o dentro de unos años, No me da que la es el gana. tópico que se suele decir. No quiero esto. No quiero esto, porque si yo les enseño a mis hijos a que yo me respeto y merezco mi tiempo, ellos también están viendo el valor que yo me doy a mí misma. Ahí es donde yo le puedo enseñar que mi hijo es libre para hacer, para aceptar, para cagarla o para hacer lo que corresponda. Es decir, aquí se trata de eso. Claro, esto no lo cuestionamos. O no tenemos tiempo para cuestionarnos cómo estoy yo o Sí. qué quiero dedicarme. ¿Puedo irme con mis amigas a cenar una noche sin culpita? ¿O cómo lo hago? Pero al final creo que son tópicos que hemos tenido hasta y los seguimos teniendo hoy en día en la sociedad. Entonces, la madre de hoy en día creo que se tiene que empezar a plantear y a romper esas barreras y decir, efectivamente, puedo ir a tomarme un café con una amiga, puedo irme a cenar, puedo irme de viaje un día, un fin de semana con mi marido, con mi pareja. Exacto.
Y no pasa nada, no estamos mal criando No, a nuestros hijos. Todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando mi hijo eran bebés, recuerdo que hice con uno de los viajes muy chulos de estos que de vez en cuando yo hago con mis amigas, y recuerdo que la gente de mi alrededor me dijo, tendrás valor para irte. Porque mi hijo era un bebé, la verdad. Sí. Y dije, sí, va a ser que sí. Entonces, ahí empieza un poco toda la ruta, un poco lo que yo quiero hacer con mi vida y lo que quiero que mis hijos vean. Eso. ¿Que me puedo equivocar? Sí. ¿Que me voy a equivocar? supuesto. Sí. Pero también quiero elegirme yo como persona para poder dar lo mejor de mí a ellos. Este enfoque me parece que es fundamental. ¿Cómo rompemos esas barreras? La mujer, Venga, esa buena madre. pregunta, buena pregunta. Yo creo que lo primero es ser consciente de que algo no está bien en ti. Eso es. O sea, porque es verdad que a veces cuando nosotros no queremos vernos en nosotros, ya no te preocupes que vienen nuestros hijos a removernos, a decir que no lo estás haciendo muy bien y que hay algo que no está funcionando bien. Ahí es donde una madre, los padres se remangan para ponernos en acción porque ellos no pueden estar mal, ¿no? Entonces, esto sería lo primero. Pero para mí lo segundo es, cuestionarnos cómo me encuentro. ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? ¿Cómo me encuentro yo primero conmigo misma? Sí. ¿Me ahogo? ¿Me estoy ahogando? Porque hay tantas cosas que hacer y además hay que hacerlas bien para dar la talla. Estoy harta de esto de dar la talla. Qué hartura de dar la talla. Sí. ¿No? Y además tengo que ser una buena profesional, además tengo que ir de peluquería, además tengo que generar en mi pareja el deseo. Agotador. Es agotador, ¿no? Entonces vale, empieza por ti, empieza por ti. ¿Cómo me siento? Estoy vacía, estoy agotada. ¿Qué hago para eso? Nada. Entonces, si realmente quiero hacer, que el primer paso, fíjate, es espacios donde yo me dedique a mí, donde no haya nadie más. Por eso es tan importante el deporte, yo siempre lo digo, ¿no? El deporte me da igual al nivel que sea, como si es un paseo ahora que empieza a salir el buen tiempo, no me da igual, pero es dedicarme a mí. Y una vez que yo me dedico a mí, si hay algo que yo, por mí misma, no soy capaz de resolver, jolín, vamos a tocar alguna puerta. Vamos a tocar alguna puerta que te van a guiar, te van a acompañar y luego vas a ser independiente para decidir y poder dar lo que quieres dar. Primero a ti. Es preguntarnos qué necesito, ¿no? Exacto. ¿Qué necesito en este momento? Detecto que no estoy bien, que tengo alguna carencia. ¿Qué necesito para estar bien? Porque dices, salir a hacer deporte un tiempo para mí, un día para mí, 2 horas, si es que al final... Que a lo mejor estoy todo el día con mis hijos. La necesidad de cada... A ver, a lo mejor estoy todo el día con mis hijos, a lo mejor estoy todo el día ocupándome de la casa, cuando llego tengo... O sea, perdón, o sea, esto es insoportable. Sí. Entonces, ahí nos faltan esa comunicación quizá con la persona con la que convivimos, pero todo eso está condicionando que yo de alguna manera me quiera apoyar en mis hijos para que sean ellos quienes me salven, ¿no? Sí. Entonces, yo no puedo proyectar mi vida en mis hijos, porque la carga y el peso que les doy es infumable. Eso te iba a preguntar, porque al Eso final es muy importante. le estamos transmitiendo y dando unas consecuencias a ellos que no tienen por qué tenerlas. Le estamos dando esa carga que al final hace que ellos tengan unas expectativas a lo mejor cuando son mayores de querer hacerlo todo bien, y supongo que también aparecerá ahí la ansiedad de los críos que ahora... Total. Supongo que tú lo eras en consulta, y muchísima más ansiedad en edad infantil. Sí. Y es por la carga, ¿no?, de esa Fíjate, perfección que queremos transmitir. Esa perfección y esa falta de atención hacia nosotras. O sea, entonces, claro que es fundamental esto, pero lo más importante, a mí me gustaría que quedara claro que el hecho de que nosotros no nos atendamos, que nosotras no nos miremos con atención, con mimo, lo que está generando en mi hijo o en mi hija es, al final, ese peso que es insoportable. Por lo tanto, pueden ocurrir 2 cosas. O que por amor a nosotros, ellos asuman ese peso, con lo cual nunca van a ser libres, y de hecho no son capaces luego de diseñar su vida porque no les hemos dado ese espacio de aprender, de equivocarse y todo eso, o todo lo contrario,
cuanto más lejos, mejor. Ya. O sea, cuanto menos vaya a casa, mejor. Ya. Y luego nos quejamos después de todo lo que yo he hecho, de todo lo que he dado, yo al servicio de vosotros y vosotros me tenéis aquí abandonada. Pues si te tenemos abandonada, a lo mejor tienes que plantearte por qué no quieren venir a verte o cuál es la razón. Pero esto a veces no queremos cuestionarlo porque pica un poquito. Porque duele, correcto. Supongo que hay un hilo muy fino en el sentido de querer evitar el tema que hablábamos antes de mi padre ausente, mi padre no está, o de esa exigencia a la sobreprotección. Entonces ahí hay un hilo muy fino. Hay un hilo fino que a veces, pero el hilo fino aparece cuando estamos hablando de la madre, ¿vale? Cuando el hilo fino esconde esto que estamos diciendo, que no tiene claridad en lo que yo me merezco y en lo que siento que quiero hacer. Ahí es donde, como yo no sé resolver mi vida, voy a agarrarte a ti con mucho amor y lo tapo de amor, que no es amor, que no es amor, es necesidad, es apego, es dependencia. Es decir, yo no sé hacerlo, así que para eso te tengo, para que tú me hagas la vida feliz o darme todo lo que tengas que darme para que yo sea feliz. Entonces ahí es donde está nuestra equivocación. Esa sobreprotección viene de la inseguridad que tenemos. Entonces es como, estoy en el tobogán, dame la mano, déjalo que se pegue el trompazo. Pero a veces las madres, desde el miedo que tenemos hacia nosotras mismas, porque no confiamos en nosotros, porque estamos basadas en esos conflictos que no hemos resuelto de nuestros papis, entonces yo le doy la mano porque así me siento que soy una madre cuidadora. No, perdona, eres una madre sobreprotectora que no sabe respirar y que no entiendes que el que se caiga es su mayor aprendizaje para su evolución. Pero este acontecimiento de la caída es lo mínimo, es el ejemplo mínimo, más simple, porque luego ese niño no va a saber tener una relación equilibrada con sus amigos, ni tampoco con la pareja que elija. Y entonces decimos esto de, jolín, si es que es otro crío, tío, yo no sé, o es una mujer que no sabe resolver. Esto está sucediendo diariamente en consulta y no viene de que yo quiero hacerlo bien. Claro que todo el mundo quiere hacerlo bien. Viene de, vamos a hacer una autocrítica desde el respeto para ver qué tengo que cambiar. Y esto no mola tanto. Muchas veces la vida no nos permite parar, ¿no? Pararnos y decir, estoy bien, plantearnos... No te lo compro eso. ¿No? No te lo compro. Pero ¿no crees que es lo que... es la excusa que tenemos? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí lo hemos enfocado bien. Es decir, la excusa perfecta es no tengo tiempo. No tienes tiempo hasta que la vida, que es muy sabia, te dice, ¿no tienes tiempo? ¿No sabes que estás jodida? Vale, pues yo te lo voy a demostrar. ¿Cómo? Te paro en seco y de repente tengo unas migrañas increíbles y de repente no puedo moverme y de repente, bueno, un montón de síntomas. Claro que podemos. Otra cosa es que parar no es cómodo. Porque estoy dándome cuenta de que no me estoy tratando bien. Eso no es cómodo. Es más fácil decir, ¿dónde vas? No lo sé, pero tengo mucha prisa, ¿no? Entonces lo cómodo es el tiempo me está impidiendo ocuparme de mí. Y esto ya no lo tenemos que comprar, ya no, por favor, ya no, porque de verdad tenemos que saber las consecuencias que genera el que nosotras no nos atendamos, el que nosotros no analicemos, no nos miremos con respeto y con amor qué es lo que yo tengo que resolver, que nunca he resuelto, ¿no? Eso es. Los hijos vienen normalmente a salvarnos, porque aunque nos pica, que es lo que más nos pica, aunque nos pica mucho, aunque nos desarman a veces nos sacan de nuestro equilibrio y vienen a tocar mucho las narices con mucho amor, pues resulta que gracias a todo eso me di cuenta de que, joder, si es que estoy más sola que la una, si es que esto no es como yo quería, esto no es lo que yo deseaba. Me toca remangarme y currarme. Ese momento, de verdad que para llegar ahí, de verdad que se pasa mal, pero ese momento es la revolución. Es necesario para conocernos y llegar a estar bien, estar en paz con nosotros mismos. Vengan a verme mis hijos o no vengan. Correcto, sí. Es el momento, yo creo que eso lo pasamos muchas madres y sobre todo al principio o a los primeros meses de dar a luz, que no sabes el boom que te llega a decir, ostras, soy madre.
¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? He dejado de, porque es lo que nos pasa, de ser una chica que no tenía mayores responsabilidades que ir a trabajar y ahora tengo una responsabilidad brutal y tienes que empezar a plantearte tu vida, o sea, sentarte efectivamente, pararte a pensar y decir, venga, ¿cómo planteo mi vida? Voy a criar, pero también me voy a cuidar, voy a seguir, voy a complementar la crianza con mi vida. Claro, hay un tema importante aquí, que es la idea de que, ¿ahora qué hago? Yo sí sé lo que hacer porque lo he mamado de mamá. O sea, yo generalmente voy a repetir lo que he aprendido de mis padres. Mis padres lo han hecho de la mejor manera posible. Sí. Es decir, está claro, ¿no? Pero si yo me paro a pensar y a cuestionarme dónde me quiero mover, si es en el miedo o es en el amor, ahí es donde entra en juego para que mi hijo sea feliz, va a ser que yo tengo que estar bien. Y ahí es donde cambia todo el enfoque. Sí. Todo el enfoque cambia ahí. Porque hay una cosa también importante, es que yo no soy responsable de todo lo que hace mi hijo, sobre todo cuando ya tiene una edad determinada, ¿vale? Sobre todo la primera fase es protección, cuidar, sí. Está claro. Pero llega un momento en que yo no me quiero cargar con todo el peso. No, porque si mi hijo es maravilloso, es que yo soy su madre, y si mi hijo no está funcionando bien, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Es que no puede ser así. Menuda carga. Sí. Ahoga. Vamos a rezar para que todo fluya. Pues va a ser que a lo mejor las circunstancias hacen que no fluya y que gracias a eso no fluir, pues tenemos que vivir un proceso que me lleva a donde realmente tengo que ir. Correcto. Pues Ana, para ir finalizando, porque la verdad que es un tema muy abierto, podríamos estar muchísimas horas hablando de esto porque hay muchos frentes, muchos caminos por donde puede tirar esta conversación. Sí. La verdad es que sí. Seguramente sigamos hablando en próximas. Seguramente. Creo que el mensaje es bastante claro, es decir, el tema que hemos sacado y hemos tocado es que nos paremos las madres, las mujeres, a pensar si estamos bien, si no estamos bien, que le demos una solución, que busquemos una solución, porque si no, efectivamente, se lo vamos a trasladar, se lo vamos a traspasar esa carga a nuestros hijos que no se la merecen y no tienen el por qué llevarla. Entonces, un mensaje final claro, Ana, de un pequeño resumen de lo que hemos hablado para quien nos esté viendo. Lo has resumido muy bien. Tenga esa sensación y esté atada a esa sensación y no quiera dar ese paso porque efectivamente duele. Yo diría dos cosas. Uno, yo soy la protagonista de mi vida, por encima de todo, y eso no es incompatible con que desde el punto de vista emocional, biológico, que sale de las tripas, no instintivo, yo ame a mis hijos. Esta mañana, a primera hora, me ha llamado una madre maravillosa, que está en el peor momento de su vida, donde va a tener que vivir la experiencia que nadie quiere vivir, ¿no? Y es desgarrador porque es su hijo, ¿no? Entonces, creo que debemos de hacer dos cosas. Una, disfrutar mucho de nosotras, disfrutar con nosotras, darnos valor y también disfrutar de lo más sagrado que tenemos, que son nuestros hijos, pero siempre desde el amor. O intentar hacerlo desde el amor, no desde el miedo. Así que el mensaje es, soy la protagonista de la película y me va bien. Me parece un cierre maravilloso. Muchísimas gracias, Ana. A ti por invitarme y por querer mostrar, si a alguien le ha removido esto, sí, que por favor se cuide y que pase a la acción ya. Eso es. Nos vemos próximamente, espero. Gracias. Muchas gracias.